Hola, ¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, en nuestro capítulo número 9, hablaremos acerca de las infecciones respiratorias intrahospitalarias, segunda parte, enfocado en los cuidados de enfermería para la prevención y tratamiento de este tipo de infecciones. Iniciaremos con una frase de Donna Wilk Cardillo que nos menciona: no cualquiera puede ser enfermera, se requiere de fuerza, inteligencia y compasión. Cuidar de los enfermos del mundo con pasión y hacer el bien sin importar lo exhausta que estés al final del día. Con esta linda frase damos inicio al tema del día de hoy. Como introducción, recordaremos a las infecciones que retomamos el capítulo anterior. Estas fueron la traqueobronquitis aguda y la neumonía en sus múltiples presentaciones, como neumonía asociada a la atención de la salud, neumonía asociada a la ventilación mecánica y la neumonía intrahospitalaria. Logramos definir cada una de estas entidades patológicas y brindamos una perspectiva acerca de estos temas. Recordando, la traqueobronquitis aguda es una entidad que, si bien es común en los hospitales, también puede ser fuera de ellos y solo requiere tratamiento ambulatorio, por lo que la principal acción del personal de enfermería es la educación para la salud a los pacientes y familiares. Esta se trata de una inflamación aguda de la tráquea y del árbol bronquial. La traqueobronquitis aguda suele tratarse en el hogar. Una función primaria de la enfermería es recomendar la higiene bronquial, como incrementar la ingesta de líquidos y dirigir la tos a la eliminación de las secreciones. El personal de enfermería aconseja y ayuda al paciente a sentarse a toser de modo también lo ayudamos a toser de modo eficaz y frecuente y a prevenir la retención de esputo mucoporulento. Si el sujeto está tomando antibióticos para una infección subyacente, es importante subrayar la necesidad de completar todo el ciclo prescrito. Esto es muy importante, ya que recordaremos que actualmente existe una posible resistencia antibiótica de las bacterias. Entonces es importante que podamos incluir dentro de nuestra capacitación este tipo de aspectos para que los pacientes puedan cumplir con su tratamiento prescrito de 3, 7, 5, 10 días o los días que sean necesarios para que el tratamiento sea eficaz y las bacterias puedan eliminarse en su mayor cantidad. La fatiga es consecuencia de la traqueobronquitis, por lo tanto, el personal de enfermería indica al individuo no realizar ejercicio excesivo, que pueda inducir recidivas o exacerbaciones de la infección. Se aconseja reposo. Por otro lado, la neumonía es una enfermedad o condición patológica mucho más compleja, puesto que, retomando la información del capítulo anterior, puede darse dentro o fuera del ámbito hospitalario, con evidente gravedad la segunda. Dentro de estas entidades también podemos encontrar a la neumonía por broncoaspiración. Esta se refiere a las consecuencias pulmonares de la entrada de sustancias endógenas o exógenas a las vías respiratorias inferiores. La forma más frecuente de neumonía por broncoaspiración es la infección por aspiración de bacterias, que suelen residir en las vías respiratorias superiores. La neumonía por broncoaspiración puede presentarse fuera o dentro del hospital. Los microorganismos patógenos más frecuentes son anaerobios, como el Staphylococcus aureus, especies de Streptococcus y bacilos gram negativos. Es posible que sustancias distintas a las bacterias se aspiren al interior del pulmón, como contenido gástrico, sustancias químicas exógenas o gases irritantes. Este tipo de broncoaspiración o ingesta puede deteriorar las defensas pulmonares, causar cambios inflamatorios y conducir a crecimiento bacteriano y la neumonía resultante. La neumonía afecta la ventilación y la difusión, y es probable que se presente una reacción inflamatoria en los alvéolos, la cual produce un exudado que interfiere con la difusión de oxígeno y dióxido de carbono,
Los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, también migran al interior de los alvéolos y llenan los espacios que en condiciones normales deberían estar llenos de aire. Ciertas áreas del pulmón no reciben ventilación adecuada debido a las secreciones y el edema mucoso que causa oclusión parcial de los bronquios y los alvéolos, resultado de algo que podemos conocer o una entidad que podemos conocer como un edema agudo de pulmón de tipo no cardiogénico. Esto tiene una disminución resultante de la presión de oxígeno alveolar y por lo tanto nuestras gasometrías saldrán alteradas. También puede ocurrir broncoespasmo en personas con enfermedad reactiva de las vías respiratorias como asma o EPOC, hablando específicamente de bronquitis crónica. También puede ocurrir broncoespasmo en personas con enfermedad reactiva, ¿sí? Y a causa de la hipoventilación se presenta una discrepancia ventilación-perfusión en el área pulmonar afectada. La sangre venosa que entra a la circulación pulmonar pasa a través del área con ventilación deficiente y viaja al hemicardio izquierdo poco oxigenado. La mezcla de sangre oxigenada y sangre no oxigenada o poco oxigenada lleva a la hipoxemia arterial, lo cual también se vería reflejado en una gasometría arterial. Los signos y síntomas de neumonía varían según el tipo, el microorganismo causal y la presencia de enfermedades subyacentes. Sin embargo, es imposible diagnosticar una forma específica de neumonía solo por las manifestaciones clínicas. La neumonía estreptocócica, es decir, por neumococos, suele tener un inicio súbito de escalofríos, fiebre que aumenta con rapidez de 38.5 hasta los 40.5 grados centígrados y dolor torácico pleurítico agravado por la respiración profunda y la tos. El paciente está muy enfermo, con taquipnea grave, es decir, de 25 hasta 45 respiraciones por minuto, acompañada de otros signos de dificultad respiratoria. La bradicardia relativa, un pulso temperatura en el cual el pulso es más lento de lo esperado para una temperatura determinada, puede sugerir infección vírica por micoplasma o por el microorganismo Legionella. Los síntomas predominantes pueden ser cefalea, fiebre de poca intensidad, dolor pleurítico, mialgia, exantema y faringitis. Después de unos cuantos días, la enfermedad avanza hacia la expectoración de esputo mucoide o muco purulento. La neumonía grave, en la neumonía grave, las mejillas están congestionadas y los labios y lechos unguiales muestran cianosis central, un dato clínico de hipoxemia. El paciente puede mostrar ortopnea, es decir, falta de aliento al acostarse en decúbito supino y prefiere estar apoyado o sentado en la cama e inclinado hacia adelante, en un esfuerzo por lograr el intercambio de aire adecuado sin toser o respirar de modo profundo. Esa pose o esa postura o esa posición que toma el paciente también es conocida como la posición del antirroce pleural, por el mismo dolor que ya habíamos mencionado de esas características pleuríticas. El apetito es escaso y el individuo tiene diaforesis y se fatiga con facilidad. A menudo el esputo es purulento, sin embargo no es un indicador confiable del agente etiológico. Para esto tenemos la prevención, y la prevención consta en la vacunación antineumocóxica, que esta disminuye la incidencia de neumonía, las hospitalizaciones por cardiopatías y las muertes en la población de adultos mayores. Hay dos tipos de vacuna antineumocóxica recomendada para adultos: una vacuna antineumocócica conjugada de 13 valente y una vacuna antineumocócica de polisacáridos que es 23 valente. La vacuna antineumocócica 13 valente protege frente a 13 tipos de bacterias neumocócicas. Se recomienda para todos los adultos de 65 años de edad o mayores, así como para adultos de 19 años de edad o mayores con afecciones que debilitan el sistema inmunitario, como la infección por VIH, trasplante de órganos, leucemia, linfomas y enfermedad renal grave. Esa es una forma de prevenir las neumonías, tanto las que son asociadas a la atención a la salud intrahospitalaria como las que son asociadas al ámbito extrahospitalario. En cuanto a la valoración de enfermería es decisiva para la detección de la neumonía.
La presencia de fiebre, escalofríos o sudores nocturnos en un paciente con síntomas respiratorios debe alertar al personal de enfermería sobre la posibilidad de una neumonía bacteriana. La valoración respiratoria también identifica las manifestaciones clínicas de la neumonía, como el dolor de tipo pleurítico, la fatiga, la taquipnea, el uso de músculos accesorios para la respiración, la bradicardia, a veces relativa, en este caso, tos y esputo purulento. El personal de enfermería vigila cambios en los siguientes parámetros: la temperatura corporal y el pulso, la cantidad, olor y color de las secreciones, la frecuencia y gravedad de la tos, grado de taquipnea o disnea, hallazgos de la exploración física, valorados sobre todo mediante inspección y auscultación del tórax, y datos de la radiografía torácica. Además, es importante valorar a los ancianos en busca de comportamientos anómalos, alteraciones del estado mental, deshidratación, fatiga excesiva e insuficiencia cardíaca concomitante. Entonces, como podemos observar, es muy importante hacer una valoración adecuada para que podamos actuar de manera concisa y de manera precisa en las patologías o en los signos o síntomas cardinales que llega a presentar el paciente de acuerdo al tipo de infección bacteriana, vírica o micótica. En cuanto a la planificación y objetivos, pues los objetivos principales pueden incluir mejoría de la permeabilidad de las vías respiratorias, un aumento de la actividad, conservación del volumen de líquidos apropiado, preservación de la nutrición adecuada, conocimiento del protocolo de tratamiento y las medidas preventivas y ausencia de complicaciones. En el caso de que un paciente evolucione de manera negativa, durante esta enfermedad tendrán que utilizar otro tipo de aditamentos, como lo son la ventilación mecánica invasiva. Y esta ventilación mecánica invasiva debe de ser un tratamiento de última necesidad para pacientes con neumonía, sobre todo pacientes que tengan una neumonía de características graves. Cuando el paciente tenga ventilación mecánica invasiva con una cánula de traqueostomía, pues bueno, agregaremos a nuestros cuidados y a nuestra planificación la aspiración de secreciones, secundaria a una buena auscultación de los campos pulmonares para determinar qué tanto el paciente requiere o no una aspiración de las mismas, puesto que podemos dañar el tejido pulmonar. Y recordando que el tejido pulmonar es uno de los que más tarda en sanar, es por eso que debemos tener muchísimo cuidado al dar este tipo de tratamientos. De preferencia, y si contamos en las instituciones con un equipo cerrado o un sistema cerrado de aspiración, sería lo ideal. Si no, pues bueno, con las técnicas más asépticas posibles, brindarle el apoyo desde un equipo o un sistema abierto para la aspiración de secreciones. Esto es muy importante. ¿Ok? Es importante que conozcamos acerca de ventilación mecánica y es importante que conozcamos acerca de la evolución del paciente, cómo puede evolucionar positivamente y cómo puede evolucionar negativamente. A qué agente patógeno estamos atacando con todos nuestros cuidados y la administración de algunos antibióticos o de algunos retrovirales según sea el caso. También es importante conocer los antecedentes de ese paciente y saber si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa que puede ser desde algo metabólico hasta algo respiratorio, y estamos hablando desde hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, hipertiroidismo, hipotiroidismo, o estamos hablando también de un EPOC, ya sea por bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Y todo esto tenemos que saber valorarlo y saber interpretarlo para poder dar los cuidados de enfermería específicos y que necesite en ese momento nuestro paciente. Bueno, pues esta segunda parte de las infecciones respiratorias intrahospitalarias acaba de terminar, pero no me quiero ir sin comentarles algo. Se acercan futuros cambios en este podcast. Son algunas sorpresas y quería decirles en este momento que vienen muchas de estas sorpresas. Sigan con nosotros en redes y en las plataformas de podcast más escuchadas, como lo son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Browser y otras aplicaciones también muy conocidas de los podcasts, en donde podrán encontrar a lo bello de ser enfermero si ustedes lo buscan sin ningún problema. También aprovecho para agradecer el apoyo que nos han brindado en la República Mexicana principalmente, pero también a gente de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España y Uruguay, que son algunos de los países donde también nos están escuchando, aunque en menor cantidad que en nuestro bello México.
De verdad, gracias por escucharme. También para comentarles que si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales, en Twitter con el @gio_baruch, ZH al final y B convencional, Gio_Baruch. Y yo en Instagram como GioBaruch, también con Z, pero todo junto y con minúsculas. Y lo más pronto posible tocamos ese tema y abordamos los capítulos que sean necesarios para poder resolver sus dudas. El siguiente capítulo, el número 10 y el cierre de nuestra primera temporada, tendremos en el podcast a una excelente persona, mi mejor amiga y una grandiosa enfermera, Esmeralda López, para una entrevista acerca de la enfermera en tiempos de COVID. Espero que se encuentren muy bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por todo y hasta la próxima. Bye.